Buenos días, sean bienvenidos a un nuevo video en el cual hablaremos sobre algunas técnicas de derivación. Como primera regla, o primera técnica, vamos a ver la función constante. Bueno, esta ya es una función que había considerado anteriormente en el video, donde hablé sobre las derivadas. Habíamos considerado este tipo de función, es decir, f de x igual a k, cuando k pues es una constante. Entonces nosotros allá en el anterior video probamos que esta derivada, la derivada de f, con respecto a x, o la derivada de f con respecto a x, tal cual como está escrita aquí, es igual a 0. Bueno, podemos considerar bastantes ejemplos aquí para poder mostrar esa técnica allí. Por ejemplo, si nosotros consideramos la función, sea, f de x igual a menos 2, esa vendría siendo una función constante, donde k para nosotros aquí toma el valor de menos 2. Entonces nosotros tendríamos aquí, si nosotros queremos derivar esta expresión, entonces tendríamos aquí que f' de x, o también lo podemos escribir como la derivada de f, y como está escrita aquí, tal cual como está escrita allí, quiere decir que es una función f que depende de x, ¿cierto? Por lo tanto, la derivada de f con respecto a x, o también la podemos escribir, o se puede escribir como f' únicamente, es igual a 0, ¿cierto? Independientemente de qué valor sea igual, o qué constante nosotros consideremos en ese caso. Y en general nosotros podemos decir que la derivada de una constante siempre es 0. Bueno, cualquier tipo de constante, siempre que la vayamos a derivar, siempre será igual a 0. Ahora vamos a ver un teorema donde presentaremos algunas reglas generales para poder resolver derivadas. Bueno, entonces, sea k pues un número real y sean f y g pues funciones diferenciables en x sub 0. Recordemos que en el video anterior les había mencionado que cuando hablamos de diferenciables quiere decir que la derivada en este punto es posible encontrarla. Entonces, la regla, cuando tenemos un número real que está multiplicando a una función y la vamos a derivar en este punto x sub 0, esto se puede escribir como k por f' evaluada en x sub 0. Es decir, podemos expresarla como un producto. Ya veremos ejemplo más adelante. Segunda propiedad, aquí tenemos la suma o resta, de dos funciones diferenciables en un punto x sub 0, ¿cierto? Aquí entonces vamos a derivar pues aquí la suma de estas dos. Entonces se puede expresar como lo siguiente, como f' de x sub 0, bien sea si estamos sumando pues iría una suma, o bien sea que estemos restando iría una resta. Entonces, y g' evaluada en x sub 0. Es decir, podemos repartir allí la derivada conforme a la suma o a la resta, allí en el punto x sub 0. Ahora, tercera propiedad, tenemos el producto de dos funciones diferenciables en x sub 0. Entonces, ellas se van a poder expresar de la siguiente manera. Bueno, primero, como la derivada de f en dicho punto multiplicada por la función g sin derivar, más, entonces tendríamos acá la función f evaluada en x sub 0 sin derivar por la función g derivada pues g', evaluada pues en x sub 0.
Cuarta propiedad, tenemos un cociente, donde pues evidentemente aquí estamos dividiendo sobre g, que es una función diferenciable en x sub 0, y estamos sacando la derivada de esto. Entonces, cuando tengamos una expresión de este estilo, esto será igual a menos g' evaluada en x sub 0 sobre g al cuadrado evaluado pues en x sub 0. Quinta y última propiedad que vamos a considerar aquí en este teorema. Tenemos un cociente de nuestras dos funciones que son diferenciables en x sub 0. Entonces, si vamos a derivar esa expresión allí, será igual pues a f' evaluada en x sub 0 por g evaluada en x sub 0 menos f evaluada en x sub 0 por g' evaluada en x sub 0, todo eso sobre g al cuadrado evaluado en x sub 0. Bueno, más adelante iremos realizando algunos ejemplos donde utilizaremos esas propiedades que acabé de mencionar. Ahora hablaremos sobre funciones algebraicas. Antes de retomar, digamos, los conceptos fundamentales, vamos a realizar algunos ejemplos. Entonces vamos a realizar este ejemplo. Nos piden encontrar la derivada de f con respecto a x, siempre que pues nuestra función esté dada por este término, ¿no? Esta expresión corresponde a la ecuación general pues de una función lineal, donde aquí pues m vendría siendo la pendiente y b corresponde a lo que se conoce como el intercepto. Bueno, entonces para ello vamos a utilizar la definición de derivada. Entonces tendríamos nosotros que la derivada de f con respecto a x es igual al límite cuando delta x se acerca a 0 de f, digamos aquí nosotros, de x más delta x menos f de x, todo esto sobre delta x. Recordemos que esta expresión corresponde a la definición de la derivada. Bueno, entonces tendríamos aquí que esto es igual, cuando vamos a evaluarlo aquí en nuestra función, tendríamos que esto corresponde al límite cuando delta x tiende a 0 de m, que estaría multiplicando a toda esta expresión, ¿cierto? Porque todo esto va a corresponder aquí cuando sería x, es decir, x más delta x, tendríamos allí más b, ¿cierto? Que corresponde al intercepto que estaría afuera, y aquí hay un signo menos, y mucho cuidado aquí con los signos, tenemos que usar paréntesis porque todo lo que venga acá adentro se va a ver afectado, digamos, en el signo por este menos. F de x pues únicamente sería mx más b. Bueno, todo esto se encuentra a su vez dividido entre delta x. Esto será igual entonces al límite cuando delta de x tiende a 0, aplicamos propiedad distributiva, mx, m por x pues me va a dar mx, más m por delta x pues me va a quedar m delta x. Ya he terminado de destruir este paréntesis hasta aquí, más b, y aquí utilizaríamos propiedad distributiva, pero distribuiríamos aquí el signo negativo. Es decir, más por menos pues me va a quedar menos mx, y más por menos pues me va a quedar menos b, y todo esto sobre delta x. Aquí hay algunos términos que nosotros podemos cancelar. Por ejemplo, este término se puede cancelar con este término, y este término se puede cancelar con ese término que está allí. Lo anterior, entonces, esto se resume a tener el límite cuando delta de x tiende a 0. Aquí el término que sobra sería únicamente m por delta x, todo esto sobre delta x. Podemos simplificar aquí entonces delta de x con delta de x, y esto será igual entonces al límite cuando delta de x tiende a 0 de m. Y recordemos
que m pues vendría siendo como una constante y el límite de una constante pues es ella misma. En general, eso quiere decir que cuando tengamos nosotros una función lineal, entonces la derivada de ella será igual a su pendiente, tal cual como está expresado aquí. Entonces, si nosotros consideramos un ejemplo alterno aquí, por ejemplo, supongamos que si, bueno, f de x es igual, bueno, a menos 2x más 1, entonces tendríamos aquí, tendríamos que la derivada de f con respecto a x será inmediatamente igual a su pendiente, es decir, igual en este caso a menos 2. Entonces ahora vamos a desarrollar este ejemplo tal cual como está allí. Entonces nos piden encontrar la derivada de f con respecto a x. Entonces tendríamos nosotros, bueno, si consideramos que, bueno, f de x pues sabemos que es igual a x al cuadrado. Y ese x al cuadrado nosotros lo podemos escribir como el producto de x por x. Entonces vamos aquí a calcular la derivada. Entonces tendríamos aquí que f' de x es igual a derivar este producto tal cual como está allí. Entonces, recordemos, una de las reglas anteriores que les mostré en el teorema pues anterior, decía pues que esto era igual, bueno, a la primera derivada aquí, vamos a derivar el primer término, ¿sí? Por el segundo sin derivar, más, vendría siendo el primer término por el segundo término derivado. Entonces, esto de aquí viene siendo una función lineal. Evidentemente, esa función lineal tiene como coeficiente a1. Aquí también tendríamos como coeficiente a1. Por el ejemplo anterior sabemos que cuando derivamos esta derivada, ¿cierto? Pues la pendiente, ¿cierto? De esta función lineal pues sería 1. La pendiente aquí de esta función lineal sería 1. Entonces cuando derivamos aquí pues tendríamos que esta derivada pues me va a dar 1 por el ejercicio anterior por x más, aquí tendríamos x por esa derivada quedaría igual a 1. Entonces tendríamos que 1 por x, pues eso va a ser x, y x por 1, pues eso vendría siendo x, es decir, esto vendría siendo x más x, esto me daría 2x. ¿No? Por lo tanto, nosotros aquí tendremos que la derivada pues, de nuestra función f de x, en este caso, es igual a 2x. En un caso, pues, análogo a esto, si nosotros quisiéramos encontrar aquí, bueno, vamos a hacer entonces aquí como un pequeño ejemplo adicional aquí. Entonces, bueno, vamos a encontrar la derivada de f con respecto a x en el punto 3, ¿cierto? Entonces, ¿qué tendríamos aquí? Tendríamos lo siguiente, como, bueno, f' de x, ya sabemos que pues evidentemente aquí es 2x, ¿cierto? Entonces, tendríamos que f' evaluada en 3, ¿cierto? Recordemos en el punto 3, va a ser igual a 2 por x que toma pues el valor, en este caso, de 3. Entonces, 2 por 3, es decir, igual a 6. Y así para cualquier valor real, ¿cierto? X, digamos aquí la derivada para cualquier punto que pertenezca pues al dominio de nuestra función. Vamos a ver entonces ahora un teorema. Nos dice que si f de x es igual a x elevado a la n
donde n pues es un número entero, ¿cierto? Entonces la derivada de f, digamos aquí, con respecto a x, pues será igual, baja el exponente y quedaría x elevado a la n menos 1, es decir, el exponente baja un grado. Eso es lo que, digamos, sucede generalmente. Por ejemplo, bueno, si tenemos aquí, vamos entonces a desarrollar este ejemplo, sea f de x igual a x elevado a la potencia 8. Entonces, este término es similar a este de acá. N para nosotros vale 8, evidentemente. Entonces, nosotros tendríamos lo siguiente. La derivada o f', ¿cierto? Podemos también escribirlo así. Bueno, perdón, f, la derivada de f con respecto a x, o también se puede escribir como la derivada de f con respecto a x, o simplemente la podemos escribir como f' será igual, baja el exponente, y el exponente bajaría un grado. Entonces, tendríamos que eso es igual a esta expresión tal cual como está escrita allí. Vamos entonces a desarrollar el siguiente ejemplo. Calcular z' si z es igual al producto de dos expresiones algebraicas. Entonces tendríamos lo siguiente. Z' es igual, bueno, vamos a escribir aquí, bueno, x al cuadrado menos 1 por, allí hay un producto, ¿cierto? X al cubo más 1, cierra, y entonces vamos a calcular la derivada de este producto, digamos, de dos expresiones que pueden ser considerados como dos funciones, ¿cierto? Ya sabemos por las propiedades anteriores que ese producto, digamos, esa derivada de ese producto será igual, bueno, a la primera expresión derivada, ¿cierto? Vamos a sacarle la derivada multiplicada por la segunda expresión sin derivar, más vendría siendo la primera expresión sin derivar multiplicada por la segunda expresión derivada. ¿Listo? Entonces, esto será igual cuando vamos a derivar esta expresión allí. Recordemos, este x al cuadrado es similar a esta expresión anterior. Baja el exponente, queda x, y baja el grado de esta expresión una unidad. Es decir, me va a quedar 2 menos 1, ¿cierto? Y 2 menos 1 pues es evidentemente 1, ¿cierto? Bueno, es igual si yo lo escribo o si no lo escribo. Se sobreentiende que aquí hay potencia 1 o exponente 1. Menos 1 dice allí, recordemos que menos 1 vendría siendo una constante y la derivada de una constante pues es 0. Entonces simplemente me va a quedar la derivada de esto como 2x por, bueno, x a la 3 más 1, bueno, más x al cuadrado menos 1 por, y aquí hacemos el mismo procedimiento. Este término es similar o parecido a esta expresión de acá, baja el exponente, quedaría x y el exponente baja un grado, ¿cierto? Es decir, me queda x a la 2 y la derivada de 1 pues es, digamos, una constante, por lo tanto la derivada de ella pues será igual a 0. Aquí habrán algunos procesos que nosotros podremos realizar, unos procesos pues algebraicos con propiedad distributiva, y posiblemente podrán sumarse algunos elementos o podrán restarse, depende de cada ejercicio. No obstante, bueno, hasta aquí pues corresponde, digamos, lo que tiene que ver en cuanto a la derivada, ¿cierto? Aquí pues ya hemos realizado el procedimiento de derivación. Bueno, vamos a resolverlo igual. Entonces tendríamos aquí 2x por x al cubo, pues eso me va a dar 2x a la 4
más 2x por 1, pues me va a quedar 2x más 2x al cubo por 3x al cuadrado, entonces eso me va a quedar pues 3x a la 4 menos, bueno, menos por más pues me va a dar menos, y 1 por 3x al cuadrado pues me va a quedar menos 3x al cuadrado. Bueno, entonces aquí hay términos que se pueden sumar, ¿cierto? Este término con este término pues se van a poder sumar, lo voy a escribir por acá, ¿listo? Entonces me va a quedar 2 veces de esto más 3 veces de eso, pues me va a quedar 5 veces, bueno, sería pues que z' sería igual, ¿cierto? El resultado pues final, ¿cierto? A 5x a la 4, este término pues no tiene con quién operarse, menos 3x al cuadrado, y nos faltaría este término, más 2x. Entonces ya sabemos que la derivada de z, digamos, será igual a esa expresión que está allí. Ahora vamos a desarrollar el siguiente ejemplo. Nos piden encontrar g' de z. Bueno, cuando g es una función pues que depende de z, ¿cierto? Digamos, es igual a un cociente, ¿cierto? Un cociente que puede ser pues considerado como el cociente de dos funciones, ¿cierto? Entonces, nosotros podemos escribir esta g' de z, la podemos escribir, puede ser como g', o podemos escribir la derivada de g con respecto a la variable z, o simplemente como está escrita allí, g' de z, pues será igual a derivar esta expresión, ¿cierto? 1 menos 3z a la 4 sobre 2z a la 5 más 3z al cuadrado. Bueno, y la derivada de esa expresión allí. Entonces, si nosotros recordamos las propiedades que anteriormente escribí pues en el teorema, recordaremos aquí que esto será igual a al primer término, bueno, a esta expresión aquí, 1 menos 3z al cuadrado, derivada de eso, por, digamos, este término sin derivar, que sería 2z a la 5 más 3z al cuadrado, menos, me va a quedar este término sin derivar, entonces lo voy a escribir como 1 menos 3z a la 4 por el segundo término derivado, es decir, 2z a la 5, bueno, lo voy a escribir por acá, más 3z al cuadrado, derivado, ¿cierto? Le coloco la prima, todo esto dividido entre este término elevado al cuadrado, es decir, 2z a la 5 más 3z al cuadrado, bueno, todo esto, pero al cuadrado, pues todo esto quedaría elevado al cuadrado. Bueno, entonces, tenemos esta expresión aquí. Por lo tanto, g' es igual a este primer término derivado, ¿cierto? Vendría siendo la derivada, pues aquí podemos repartir la derivada, ¿cierto? La derivada de una constante, pues eso es 0, ¿cierto? Menos, entonces aquí baja el 4, recordemos este término, ¿cierto? Me quedaría menos 3 por baja el 4 por z elevado a la 3, baja un grado, evidentemente, ¿cierto? Entonces este término al derivar quedaría tal cual como está escrito allí, por 2z a la 5 más 3z al cuadrado. Bueno, este término se encuentra sin derivar, ¿cierto? Menos, entonces tendríamos aquí 1 menos 3z a la 4 sin derivar, y por este término de aquí derivado, ¿cierto? Entonces, este término es similar, digamos, o se puede utilizar el teorema anterior, ¿cierto? Baja el exponente, bueno, pero aquí hay un 2, ¿cierto? Por lo tanto, queda 2 por 5 por z y baja un grado, quedaría z a la 4, más,
quedaría, este término es similar, ¿cierto? Podemos usar el teorema 2 por baja el exponente por z y quedaría z a la 1. Daría igual si lo escribimos allí, se sobreentiende que es exponente 1. Todo esto sobre 2 a la z, bueno, a la 5 más 3, z al cuadrado, y toda esta expresión se encuentra elevado a la potencia 2. Aquí lo que sigue es desarrollar algunos procesos algebraicos. Bueno, menos por más pues sería menos, y 3 por 4 pues me va a dar 12, z a la 3, factor de 2, z5 más 3, z al cuadrado, cierra allí, menos, me quedaría 1 menos 3, z a la 4, factor de, aquí tendríamos más por más, pues sería positivo, y 2 por 5 pues me va a dar 10, z a la 4, más 3 por 2 pues me va a dar 6, z, cierra allí, todo esto sobre 2, z a la 5 más 3, z al cuadrado, bueno, todo esto elevado al cuadrado. Evidentemente, se pueden seguir desarrollando algunos procesos algebraicos y posiblemente simplificando un poco más esa expresión. No obstante, pues para no alargar mucho el video, vamos a dejar este ejercicio hasta allí. Ahora vamos entonces a hablar respecto a la regla de la cadena. Bueno, vamos entonces a utilizar un ejemplo para ilustrar la idea que veremos aquí en la regla de la cadena. Entonces tenemos, nos piden encontrar la derivada de h con respecto a x cuando tenemos que la función h, que depende de x, pues es igual a esta expresión que está allí. Entonces, vamos a notar lo siguiente, ¿no? Note que vamos a considerar aquí las siguientes funciones. Bueno, o digamos, note que aquí, por ejemplo, h de x es una función compuesta. ¿Por qué es una función compuesta? Bueno, es una función compuesta, donde, bueno, vamos a darle algunos nombres aquí. Bueno, supongamos que f de x es igual a este término que se encuentra adentro, es decir, 2x al cuadrado más 1, y g de x es la expresión que afecta a este término. Es decir, como lo está elevando a la potencia al cuadrado, va a ser de esta forma. Entonces tendríamos allí que pues h de x pues sería una función compuesta. Por lo tanto, tendríamos lo siguiente. Tendríamos que h de x es igual a la función compuesta g compuesta de f de x. Tendríamos allí, tal cual como está expresada allí, y entonces nosotros podemos decir que esta expresión será igual, pues aquí, bueno, a g, digamos, evaluada en ¿quién sería aquí f de x? Pues sería esta expresión de acá, ¿cierto? 2x al cuadrado más 1, ¿cierto? Y cuando expresamos esta expresión en g de x, pues simplemente la va a elevar al cuadrado, ¿cierto? Es decir, tendríamos 2x al cuadrado más 1 y toda esta expresión elevado al cuadrado. Por lo tanto, podemos decir que h de x es una función compuesta. Para calcular su derivada, pues simplemente vamos a hacer uso de la definición de derivada. Entonces tendríamos aquí que la derivada de h, la derivada de h con respecto a x será igual al límite cuando delta x se acerca a 0, de f de x más delta x
más f de x, menos f de x sobre delta x. Es decir, esto será igual al límite cuando delta de x se acerca a 0, cuando evaluamos f de x más delta de x, pues eso vendría siendo lo siguiente. Sería 2 factor de x más delta x, aquí como se encuentra elevado al cuadrado, me quedaría al cuadrado más 1 y todo esto elevado al cuadrado, menos f de x, que vendría siendo pues 2x al cuadrado más 1 y todo esto elevado al cuadrado. Y esto de acá sobre delta x. Entonces, tendríamos que ese límite será igual, pues vamos a desarrollar algunas expresiones, digamos, que se pueden hacer allí o algunos procesos, ¿cierto? Delta x cuando tiende a 0, entonces vamos a desarrollarlo de adentro hacia afuera. Es decir, lo primero que vamos a desarrollar será este binomio cuadrado, que se encuentra multiplicado por 2. Entonces tendríamos 2 factor de, cuando vamos a desarrollar ese binomio cuadrado, pues me va a quedar x al cuadrado más 2 veces x por delta x más delta x al cuadrado, cierra allí, ya he terminado con el binomio, más 1, y todo esto de aquí hasta acá pues se encuentra elevado a la potencia 2, menos, bueno, 2x al cuadrado más 1 y todo esto. Bueno, vamos a solucionar este binomio cuadrado también aquí, pero es importante considerar que aquí hay un signo menos, ¿cierto? Por lo tanto, uso un paréntesis porque resulta que todos los signos que se van a encontrar aquí al resolver este binomio cuadrado se van a ver afectados por ese signo menos. Por lo tanto, me va a quedar primer término al cuadrado, es decir, 2x al cuadrado, bueno, al cuadrado, más 2 multiplicado por el primer término y por el segundo, más el último término al cuadrado. Y allí he terminado de resolver el segundo binomio cuadrado y todo esto sobre delta x. Es decir, esto será igual entonces al límite cuando delta x tiende a 0, entonces será igual a lo siguiente. Bueno, aquí podemos resolver podemos aplicar propiedad distributiva con respecto a S2 y tendríamos allí que 2 por 2x al cuadrado pues me va a quedar 2 veces x al cuadrado más 4x delta x más 2 delta x al cuadrado más 1. Bueno, y todo esto estará elevado al cuadrado. Tendríamos acá, bueno, menos factor de, aquí cuando distribuimos la potencia 2, pues eso me va a quedar 4x a la 4 más 2 por 2, pues me va a dar 4, y 4 por 1, pues me va a quedar 4x al cuadrado más 1. 1 al cuadrado, pues vendría siendo 1, y todo esto sobre delta x. Entonces, quedamos hasta aquí, y vamos entonces aquí a desarrollar lo siguiente. Vamos entonces a asociar estos dos términos, esta parejita y esta parejita, y proceder a desarrollar ese binomio cuadrado. Entonces, me va a quedar primer término elevado al cuadrado, es decir, 2x al cuadrado más 4x delta x al cuadrado más 2 veces el producto de ellos dos, de esos dos términos, es decir, 2x al cuadrado más 4x delta x, factor de 2 delta x al cuadrado más 1, más el último término elevado al cuadrado, es decir, 2 delta x al cuadrado más 1,
todo esto elevado al cuadrado menos esta expresión que se encuentra acá. Es decir, menos 4x a la 4 más 4x al cuadrado más 1 y todo esto sobre delta x. Bueno, como ustedes podrán notar, desarrollar esta derivada pues es un proceso bastante largo y bastante tedioso, ¿cierto? Si nosotros desarrollamos los procesos de manera correcta, vamos a llegar aquí a que la derivada de h con respecto a x será igual a 8x factor de 2x al cuadrado más 1. Bueno, para ello, para poder hacerlo de manera mucho más sencilla, vamos a utilizar el procedimiento de la regla de la cadena. Es decir, cuando estemos utilizando una función que es el resultado de dos funciones, o lo que vendría siendo una función compuesta, vamos a utilizar la regla de la cadena. Una definición pues exacta de la regla de la cadena es la siguiente. Entonces, si tenemos que y es una función de u, pues definida y f de u, eso quiere decir que y depende de u, ¿cierto? Y de y de u pues existe, y u a su vez es una función definida por x, es decir que u depende de x y de u de x pues existe. Entonces y, digamos, es una función de x, y de y con respecto a x existe y estará definida por esta expresión que está aquí. Bueno, lo anterior lo podemos escribir a modo de resumen con un esquema que voy a escribir a continuación. Tenemos nosotros aquí que y depende de la variable u, y la variable u a su vez depende de la variable x. Ese es el esquema que nosotros tenemos allí, es decir, que si nosotros queremos calcular la derivada de y con respecto a x, entonces será igual entonces a la derivada de y con respecto a u, que sería esta pequeña fracción de allí, y luego tendremos el producto de la derivada de u con respecto a la derivada de x. Es decir, vamos fraccionando el problema. Vamos desde y hacia x. Empezamos derivando en y con respecto a u por la derivada de u con respecto a x. Entonces, hasta aquí terminaríamos de expresar nuestro problema. Bueno, si hubiesen más derivadas, pues el problema, digamos, se puede prolongar un poco más. Por ahora, vamos a trabajar aquí en este video con esta expresión tal cual como está escrita allí. Vamos a considerar entonces una nota aquí. La regla de la cadena, pues utilizando la otra notación, también la podemos expresar de esta manera tal cual como está aquí. Es decir, a nuestra función compuesta, digamos, se va a poder, digamos, expresar o se va a poder resolver de esta manera, ¿no? Lo anterior quiere decir que se va a resolver de esta manera. Es decir, vamos a resolver de afuera hacia adentro. Eso quiere decir que vamos a derivar primero nuestra derivada g, ¿cierto? Luego, y esta derivada, bueno, aquí digamos evaluada en f de x, ¿cierto? Multiplicada aquí por la derivada interna, que sería la derivada de f de x. Entonces vamos ahora a desarrollar este ejemplo que corresponde pues al ejercicio anterior, pero ahora lo vamos a hacer utilizando la regla de la cadena. Entonces, sea h, digamos, a la función externa, digamos, a nuestra u al cuadrado, ¿listo? Pues que vendría correspondiendo a la función que se encuentra externa, ¿cierto? Que sería pues la función cuadrática, y sea u igual a 2x al cuadrado más 1. Entonces allí tenemos pues, digamos,
lo que corresponde a nuestra función compuesta. Bueno, entonces, ahora, el esquema que nosotros tenemos aquí es que h depende de u y u depende de la variable x. Entonces, si no, lo que nos están pidiendo es h', el h' es lo mismo que decir la derivada de h con respecto a x, ¿cierto? Eso es lo que nos están pidiendo allí. Entonces tendríamos nosotros aquí que la derivada de h con respecto a x será igual. Entonces vamos por partes aquí. Primera parte, ¿cierto? Que vendría siendo la derivada de h con respecto a u por, y ahora vamos de aquí para acá. Es decir, la derivada de u con respecto a x. Entonces ese es el esquema que nosotros tenemos que resolver allí para poder aplicar la regla de la cadena. Entonces, vamos a encontrar aquí, vamos a hacerlo, vamos entonces aquí a encontrar la derivada de h con respecto a u. ¿Listo? Esa derivada, ¿quién vendría siendo? Entonces, aquí, lo único que vendría siendo aquí es que tenemos esta expresión, es parecida a una expresión que utilizamos anteriormente. Baja el exponente, recordemos, y u, pierde un grado, es decir, me va a quedar u elevado a la 1. Bueno, se sobreentiende, si yo no lo escribo, que tiene potencia 1. Ahora bien, ya sabemos quién es esta parte, ahora nos corresponde encontrar la otra parte, es decir, la derivada de u con respecto a x. ¿Quién vendría siendo entonces aquí? Vendría siendo aquí esta expresión es parecido a lo anterior, ¿cierto? Baja el exponente y la parte algebraica pues pierde un grado, ¿cierto? Es decir, me quedaría x a la 1. Bueno, da igual si yo no lo escribo, se sobreentiende que queda a la potencia 1 y la derivada pues de una constante pues vendría siendo 0, ¿cierto? Es decir, esto vendría siendo entonces 2 por 2, 4x. Por lo tanto, ya sabemos aquí a qué es igual esa parte de allá, es decir, tendríamos aquí que la derivada de h con respecto a x es igual aquí de h de u, es decir, esta parte de acá, 2 veces u por du de x, que es 4x. Entonces tenemos que eso es igual a este producto, y esto vendría siendo 2 por 4, pues eso vendría siendo 8ux, y esto vendría siendo a su vez, recordemos que u pues es igual a todo este término, ¿cierto? Bueno, tenemos que hacer el cambio aquí. ¿Por qué tendríamos que hacer el cambio? Porque resulta y acontece que h está en términos de x. Por lo tanto, aquí tiene que aparecer toda esta expresión en términos de x. Entonces tendríamos que eso es 8x, y ahora vamos a escribir factor de, ¿quién es u? Entonces aquí, entonces u vendría siendo 2x al cuadrado más 1. Entonces tenemos que la derivada, digamos aquí, de h con respecto a x es igual a ese término que se encuentra allí. ¿Qué fue? Pues básicamente, si nosotros hubiéramos continuado resolviendo los procesos algebraicos, hubiésemos llegado a esta expresión que está allí. Ahora vamos a resolver el mismo ejercicio, pero recordando la nota que teníamos anteriormente. Si nosotros observamos bien aquí, nos invita a resolver de afuera hacia adentro. Es decir, la función que está afuera es una función cuadrática, ¿cierto? Entonces nos invita a derivar esa función cuadrática y posteriormente se va a multiplicar por la derivada interna. Eso quiere decir que si nosotros vamos a resolverlo utilizando pues esta expresión aquí, nosotros tendríamos simplemente que h' de x será igual, entonces
como es la función, digamos, que envuelve, digamos, a la función interna, es una función exponencial, entonces ya sabemos que baja el exponente, ¿cierto? Quedaría entonces 2x al cuadrado más 1, y aquí tendríamos 2n, digamos, 2 menos 1, ¿cierto? Recordemos ese procedimiento que se hace allí, ¿cierto? Entonces 2 menos 1 pues vendría siendo evidentemente 1, ¿cierto? Da igual si yo no lo escribo, se sobreentiende allí. Entonces allí resolví, digamos, la derivada que se encuentra, digamos, de la función externa, ¿cierto? De adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro, perdón, por la derivada interna. Lo interno vendría siendo lo que se encuentra aquí adentro, ¿cierto? Cuando lo derivamos con respecto a x. Entonces, baja el del exponente, bueno, escribimos este 2, ¿cierto? Por baja el exponente 2x, ¿cierto? Y aquí también bajaría un grado, ¿cierto? Y recordemos que aquí más 1, pues, o sea, digamos, esto vendría siendo la derivada, pues, de una constante, ¿cierto? Pues, igualmente, si hay más términos acá, pues hay que colocarlo entre paréntesis, ¿cierto? Pero, pues, como no hay más términos, no lo vamos a considerar entre paréntesis. Y entonces me quedaría aquí, pues si yo derivo la otra expresión, pues me quedaría más 0, así, entre paréntesis, ¿cierto? Si yo derivo esta parte de acá, porque la derivada de una constante, recordemos que es 0. Bueno, aquí no hay necesidad de utilizar paréntesis, ¿cierto? Y entonces esto será igual simplemente a 2 por 2, 4, y 4 por 2, 8. Y x, no nos olvidemos, factor de 2x al cuadrado más 1, que es relativamente el mismo resultado anterior, que es un procedimiento mucho más sencillo. Ahora vamos a resolver este ejemplo con la misma regla que vimos en la anterior nota. Entonces, aquí tenemos una expresión, digamos, algebraica, digamos, de forma de un cociente, ¿cierto? Que está afectada por un exponente, digamos, por una potencia al cubo. Bueno, entonces, vamos a determinar quién es G', ¿no? Entonces tendríamos que G' de X es igual, entonces, si nosotros consideramos a esto, pues como, bueno, una función que se encuentra elevada a una potencia al cubo, recordemos que tenemos que resolverlo, según la nota, de afuera hacia adentro, ¿cierto? Es decir, primero, baja el exponente, tendríamos la misma expresión, bueno, x a la 4 más x, y recordemos que aquí el exponente baja un grado, ¿cierto? Y ahora esto de acá debe estar multiplicado por la derivada de nuestra función interna, es decir, por la derivada de esto, bueno, 2x al cuadrado menos 3 sobre x a la 4 más x, y esto debe estar ahora derivado, ¿cierto? Entonces, tendríamos nosotros aquí que utilizar una de las propiedades que vimos anteriormente de las derivadas, ¿cierto? Es un cociente, ¿cierto? Por lo tanto, tenemos que resolverlo con la propiedad que vimos anteriormente. Entonces tendríamos 3, bueno, 2x al cuadrado menos x sobre x a la 4 más x, bueno, factor de, recordemos, 2x al cuadrado menos 3, bueno, derivado por el x al cuadrado más x sin derivar, menos, tendríamos aquí 2x al cuadrado menos 3 sin derivar, por, tendríamos x a la 4 más x derivado, ¿cierto? Y todo esto sobre el término x a la 4 más x elevado a la potencia 2. Entonces, tenemos que cerrar allá nuestro paréntesis.
Bueno, entonces esto será igual. Bueno, este término, cuando se multiplica con este término, recordemos que aquí vendría siendo un producto de lo que se conocen como números fraccionarios o similares, ¿cierto? Que se hacen de forma directa, ¿cierto? Por lo tanto, tendríamos que eso es igual a 3, 2x al cuadrado menos 3, sobre, cuando multiplico este término por este, resultan ser, digamos, términos que tienen iguales bases, se sobreentiende que tiene potencia 1, por lo tanto, como son bases iguales, sus exponentes se van a sumar. Entonces tendríamos como x a la 4 más x, todo esto elevado a la potencia 3 por, y tenemos que resolver algunos procesos acá. Tendríamos entonces que derivar este término, ¿cierto? Aquí, esta expresión, pues baja el exponente, recordemos, 2, este 2 que está aquí, ¿cierto? Por baja el exponente 2x, baja un grado, ¿cierto? Y menos 3, pues recordemos que la derivada de una constante, pues es 0. Entonces, este término, todo este término vendría siendo la derivada de esta expresión que está allí. Bueno, por x a la 4 más x, cierra allí, menos, acá tendríamos este término pues que no se encuentra derivado, ¿cierto? Entonces quedaría como 2x al cuadrado menos 3, bueno, esto está entre paréntesis, por, digamos, aquí la derivada de este término. Entonces, aquí baja el exponente, recordemos, 4, x a la 3, baja un grado, más, y esta derivada nosotros ya la habíamos resuelto, habíamos llegado que esa derivada era igual a 1. Pero ojo, este término está multiplicando al resultado de esta derivada, ¿cierto? Por lo tanto, ese resultado es todo eso, ¿cierto? Pero mucho cuidado, aquí tenemos que utilizar paréntesis, porque está multiplicando a todo el resultado que se haya dado allí en esa expresión, ¿cierto? Bueno, entonces aquí nosotros podemos resolver algunos procesos como 2 por 2, pues aquí me va a dar 4, ¿cierto? Y bueno, básicamente si el ejercicio amerita más, digamos, procesos algebraicos, a modo que lo podamos simplificar un poco más, los podemos realizar, ¿cierto? Bueno, aquí si abrimos paréntesis, acá también tenemos que cerrar. Básicamente hay que tener en cuenta que la regla de la cadena nos invita a resolver los ejercicios o a derivar de afuera hacia adentro, ¿no? Si hubiesen, digamos, más funciones allí que hagan parte de nuestra función compuesta, debemos derivar tantas veces sea posible o tantas veces el ejercicio amerite. Ahora vamos a ver un teorema. Nos dice que sea f de x igual a x elevado a la m sobre n. Bueno, con m y n números enteros y evidentemente pues n diferente de 0. Entonces, la derivada de f será igual, baja el exponente y me queda x elevado al exponente m menos n menos un grado, ¿cierto? Que es básicamente parecido a la regla anterior, ¿no? Que se venía pues trabajando allí. Vamos entonces a desarrollar este ejemplo, hallar y' si y es igual a raíz cúbica de x a la 4. Bueno, importante aquí considerar propiedades de los radicales. Entonces nosotros tendríamos aquí lo siguiente. Tendríamos que y se va a poder escribir por propiedades de los radicales, se va a poder escribir como x a la 4 sobre 3. Lo vamos a poder escribir de esa manera. Entonces ya se parece pues a esto que está expresado acá y podemos utilizar pues este teorema. Entonces podríamos afirmar aquí que y' es igual, baja el exponente, es decir, me va a quedar 4 tercios por x elevado a los mismos 4 tercios, pero restado un
unidad, ¿cierto? Es decir, tendríamos aquí nosotros que y' es igual a 4/3 por x. Bueno, aquí vamos a utilizar propiedades de la resta de números fraccionarios. Bueno, podemos escribir ese 1 como 3/3, a modo que, bueno, 3/3 pues vendría siendo 1, a modo que cuando tienen iguales bases se pueden restar de forma directa. Es decir, podemos escribir como 4 menos 3/3. Bueno, propiedades de la resta de números, bueno, resta y suma de números fraccionarios. Bueno, si no lo entienden así, lo pueden realizar utilizando base 1 y sumando o restando en cruz, de la forma tradicional. Bueno, entonces esto es igual a 4/3 de x. 4 menos 3, pues eso me da 1 y me queda en base 3. Entonces ya sabemos que esa derivada es igual a esta expresión que está escrita allí. Vamos entonces ahora a resolver este ejercicio que está aquí. Bueno, ahora y es igual pues a la raíz cuadrada de x al cuadrado más 2 elevado pues a la potencia, digamos, al exponente, bueno, al potencia cubo, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Bueno, tendríamos que y, bueno, lo vamos a poder escribir de la siguiente manera. O se va a poder escribir como x al cuadrado más 2, bueno, digamos, por propiedades de los radicales, 3/2. Bueno, ahora bien, entonces, si nosotros queremos encontrar aquí y', entonces eso será igual. Es importante observar aquí que estamos hablando de una función compuesta, ¿cierto? Donde pues vamos a resolverla de afuera hacia adentro, ¿cierto? Entonces, cuando resolvemos de afuera hacia adentro, me baja el exponente aquí, entonces me va a quedar x al cuadrado más 2 elevado a la 3/2 menos una unidad, que es básicamente la regla anterior, ¿cierto? Ahora bien, hasta allí he resuelto lo que corresponde a la función que se encuentra externa, ¿cierto? Por la derivada interna, ¿cierto? Recordemos, por la derivada interna, x al cuadrado más 2'. Entonces tenemos que resolver los cálculos que se encuentran allí. Entonces tendríamos que y' es igual, bueno, a 3/2 de x al cuadrado más 2. Aquí tendríamos, aquí pues lo puedo escribir como S1, lo puedo escribir como 2/2, a modo que tengan la misma base y se puedan restar de forma directa, ¿cierto? Entonces tendríamos allí 3 menos 2/2, ¿cierto? Por, aquí la derivada de esto, ¿cierto? Vendría siendo, bueno, bájale aquí, ¿no? Baja el exponente y el x perdería 1 grado, ¿cierto? Entonces me quedaría 2x, ¿cierto? Esta primera parte más la derivada de una constante, porque ya sabemos que vendría siendo 0, es decir, me quedaría algo así, ¿cierto? Pues evidentemente 0 más 2x pues vendría siendo 2x, por eso pues no es necesario utilizar el paréntesis en ese caso. Entonces esto es igual a 3/2, bueno, de x al cuadrado más 2, bueno, aquí vamos a hacer algo antes de poder resolver esto. Recordemos que la multiplicación es conmutativa, no importa el orden, ¿cierto? Entonces pues puedo poner este 2x adelante, 2x factor de x al cuadrado más 2, ¿cierto? Y aquí tendríamos 3 menos 2, pues eso va a ser 1/2, efectivamente, ¿cierto? Cuando resolvemos allí, aquí se sobreentiende que tiene base 1, ¿cierto? Puedo simplificar este término con este término, es decir, que aquí tendríamos que y' es igual, entonces,
aquí 3 por x, pues me va a quedar 3x pues sobre 1 me quedaría, ¿cierto? Pero pues siempre se sobreentiende que también tiene base 1, ¿cierto? Entonces me quedaría 3x factor de x al cuadrado más 2 elevado a la potencia 1/2. Bueno, si nosotros volvemos y aplicamos propiedades de los radicales, podemos escribir esto como 3x raíz cuadrada de x al cuadrado más 2. Entonces ya sabremos que y' es igual a esta expresión que está escrita allí. Bueno, eso era todo lo que les iba a mostrar en este video. Les agradezco por su atención. Hasta un próximo video. Muchas gracias.